tenemos en Rocata Espella un ciclo de conferencias que va a tener un protagonista único, que va a ser el Tajo. La idea surge de una propuesta que nos hizo Beatriz en su día para tratar desde un punto de vista académico y con una doctrina transversal, aspectos legales, aspectos medioambientales, aspectos de ingeniería y de biología, lo que el grupo de trabajo que dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha estaba llevando a cabo en colaboración con otros. Nos pareció que el proyecto era muy interesante, que merecía todo nuestro apoyo y que además era algo fundamental el poderle dar un tratamiento académico a algo tan importante como es el Tajo, no solo para la ciudad sino para todos los habitantes de la ciudad. Yo además que soy de una quinta que corresponde casi a las últimas generaciones, por no decir la última, que se pudo bañar en el río, en nuestro bautismo de fuego como nadadores en el estilo Tajo, que es una mezcla verdaderamente absurda de crow y braza. Bajábamos hasta la piedra de medio río y el que sobrevivía luego tenía que volver por la sonda cortisa hasta donde habíamos dejado la ropa en sazón. Pues pensar que podemos recuperar el río, aunque no sea nada más que por ese medio, es interesante. Posteriormente, se fueron comunicando las cosas para nuestro río. Una ciudad que ha vivido de espaldas permanentemente a él. Aquel gran proyecto de Indalecio Prieto lo recupera en su vida Silva Muñoz y nos encontramos con que un río de cierto modo de equilibrarlo y con una regulación importante en cabecera, el tema del trasvase pues ha ido siendo poco a poco una puntilla que acumulada a los vertidos sin depurar de Madrid ha hecho que lo que en su día nos permitía ser un río que al menos, aunque viviéramos de espaldas a él, nos permitía un cierto ocio. Hoy en día la verdad es que no solo nos permite ningún ocio, sino que nos da una cierta aprensión. Intentar luchar por la recuperación del río no como un elemento solo vital, como un elemento de paisaje, sino como un elemento que pueda ser lo que en su día fue, creo que es interesante. En el camino pues ha habido muchos intentos de luchar por él, unos para bien, otros para mal, pero lo cierto es que por desgracia el río es una realidad que queda muy lejana y una reivindicación que Toledo debería de hacer de él de manera personal. Bienvenido sea, por lo tanto, cualquier tipo de debate que sobre el mismo se pueda llevar a cabo, que se haga con la racionalidad que desde el punto de vista académico se lo pueda dar y que eso nos permita dar luz, aportar conocimiento y sobre todo abrir un debate en el cual participemos todos de la mejor manera posible. La iniciativa para la Real Formación es un proyecto apasionante de poder colaborar en él y espero y confío que este tipo de conferencias nos aporte luz y nos aporte inquietud para poder seguir usando el proyecto. Muchas gracias, Juan Ignacio. Antes de nada, darte las gracias por... darte las gracias y bueno, a toda la Real Fundación de Toledo por la acogida que hemos tenido, que fue tremendamente positiva desde el primer momento. Realmente con una reunión bastó para conectar y para ponernos de acuerdo en este proyecto. El proyecto surge de un grupo de investigación que hemos formado en la Universidad de Castilla-La Mancha, intentando aunar todos los esfuerzos que son muchos, no solo de gente de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino también de gente de otras universidades españolas e incluso universidades portuguesas, gente que está trabajando en el tema de intentar recuperar el Tajo, intentar sacarlo del estado actual en el que se encuentra, que bueno, ya veremos por el tema de la es bastante deplorable. Y entonces, bueno, desde un punto de vista científico, pues hemos intentado con este grupo formar un grupo de investigación multidisciplinar, bueno, pues con gente de economía, con gente, por supuesto, de ecología y de medio ambiente, de que estudia calidad de aguas, aquí en la Facultad de Aguas, por ejemplo, pero también mucha gente de economía, de derecho, para ver todo el tema de legislación y, bueno, pues siempre desde un punto de vista muy multidisciplinar, porque las soluciones creemos que tienen que venir de ahí. La idea del ciclo de conferencias es intentar pues contaros todo aquello que vamos haciendo. Hemos pensado empezar por una conferencia un poco más genérica en la que María Soledad nos va a contar cuáles son los problemas reales que tiene el Tajo a día de hoy y desde el punto de vista legislativo pues va a tocar también el tema del memorándum del Tajo y cómo fue aprobado recientemente en el Congreso, que creo que es interesante por lo menos saberlo y que lo conozcamos. Y bueno, más adelante se van a ocupar muchos temas que podéis ver en el cartel, pero bueno, así a modo de resumen, pues en concreto se van a
pues vamos a intentar exponer dos tesis doctorales, los resultados de dos tesis doctorales, una recientemente leída, la de Enrique San Martín, pues que habla de cuál ha sido el coste-beneficio del trasvase Tajo Segura a nivel nacional para toda España, con resultados bastante sorprendentes, cuanto menos. Hay también una tesis muy interesante que está en marcha ahora de Carla, que está aquí con nosotros, sobre la gobernanza del Tajo, que intenta pues ver cuáles son todos los problemas realmente de gobernanza que tiene, por qué está que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Por qué está el Tajo realmente en el estado en el que está, por problemas fundamentalmente políticos, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues como son muchos otros temas que iremos tratando más o menos cada 2 meses y a lo largo del año. Hay más temas también de cara al 2015, pero bueno, vamos a empezar por ahora ya a ver cómo vamos funcionando. De acuerdo, entonces yo creo que sin más os presento a María Soledad Gallego Bernat, que es abogada especialista en Derecho Ambiental, Agua, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Su ponencia se titula Los señores del Tajo y con ella te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Fundación de Toledo. Antes de empezar, quería hacer una breve introducción y presentación de por qué trabajo en los temas relacionados con el Tajo y por qué trabajo con el río Tajo. Yo hace ya más de 10 años, la verdad es que tengo bastante muy rápido, vivía en Toledo y en esa época pues solía ir bastante al río. Me decía la gente, ¿pero dónde vas? Que estás loca, que vas sola, que no hay nadie, no era de nadie. Pero me gustaba bastante pasear por el río Tajo. Me llevaba el ordenador cuando podía venir a trabajar, me daba un bocadillo, me iba al río por el pato. Entonces fueron muchas horas al lado del río y muchas horas viendo también el estado en el que estaba y dándome cuenta también de esto. La gente de Toledo no viene al río Tajo, no veía gente cerca, casi siempre estaba sola, la verdad. Entonces, bueno, cuando dejé de vivir en Toledo, me llevé esa inquietud y ese estado del río y como un río tan hermoso, en una ciudad tan magnífica como Toledo, un río que es ese patrimonio tan importante, podía estar en ese estado. Entonces, conocía algunas causas, trabajaba en temas relacionados con el agua, pero decidí que era un tema para seguir investigando y trabajando. Me incorporé a la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde hay más de 200 expertos de distintos ámbitos, principalmente universitarios, de España y de Portugal, que trabajan en temas relacionados con el agua con una visión distinta del agua, no solo como recurso. Y ahí pues digamos que seguí trabajando en la parte más fundamental del Tajo. Luego también pues contribuí con otros compañeros al inicio de la red del Tajo y de la que estoy bastante orgullosa de pertenecer, que es una red formada pues yo creo que casi 80 colectivos de España y Portugal, de todas las zonas de la cuenca del Tajo, pues que tratan de esa visión conjunta del río, de la cuenca, del río como patrimonio, no solo como patrimonio económico, sino como patrimonio cultural, histórico, social, defender el río Tajo y los ríos de la cuenca del Tajo, no solamente este río, pues a ese nivel. Y bueno, durante todo este tiempo pues trabajando de forma voluntaria, mi trabajo lo desarrollo como abogada ambiental, pero al margen y también a veces integrado pues trabajo en todo lo que puedo relacionado con el Tajo desde un punto de vista legal y desde un punto de vista jurídico. Entonces bueno, esta charla es una visión sobre la planificación y la gestión de la cuenca del Tajo y sobre los usos y demandas principales que tiene para tratar de comprender por qué está el Tajo como está y cuáles son los problemas que tiene y ver cuáles son las posibles soluciones. Los temas, voy a hacer una introducción sobre la caracterización de la cuenca, los usos que va a incluir los usos hidroeléctricos y luego hablaré de dos de las principales presiones que tiene, que es el abastecimiento de Madrid y el trasvase Tajo Segura y sobre todo sus efectos combinados sobre la cuenca del Tajo y especialmente su fertilidad. Me gustaría comenzar con esta pregunta, que parece muy básica, que parece muy sencilla, pero es fundamental. ¿Qué es un río? ¿Qué entiende la sociedad que entendemos cada uno por lo que es un río? Hay dos visiones que son ahora mismo bastante contrapuestas y el Tajo es un claro ejemplo de ello. Unidad, ecosistema, ciclo, fluir, que es la esencia del río y de los ríos. Pero luego también el acumular y el embalsar para los usos y las necesidades que tenemos. En principio tendría que haber un equilibrio entre estas dos visiones, entre estas dos
entre estas dos concepciones de los ríos. Lo que pasa es que ese equilibrio hoy en día no se da y el Tajo es un ejemplo bastante importante. Cuando el Tajo era río, pues era un río que la gente utilizaba, se vivía tanto en Toledo como en Talavera, en muchas ciudades que venían del Tajo. La verdad es que es apasionante hablar con la gente, te cuentan sus vivencias. Era un río de todos, cuando tenía las características del río. Esta foto es la foto mítica del Tajo, que descubrí cuando vivía aquí en Toledo, en una tiendecita, una postal, que me la llevé y me encanta, la verdad, porque es como la imagen de lo que hay que recuperar. Cuando el Tajo se lo apropiaron, por eso el título también de la ponencia, no solo los señores del Tajo, ¿no? Dejó de ser río, de lo que entendemos como un río, para convertirse gran parte del tiempo pues, en estas imágenes, en esto que vemos San Juez, Toledo, Talavera de la Reina. Entonces la pregunta es, ¿de quién es ahora el río Tajo? Porque a veces damos por sentadas las cosas, las damos por hecho, vivimos en una ciudad, al lado de un río, y hay preguntas de este tipo que, pues el río Tajo de Toledo, está en Toledo, pero a lo mejor es que ahora el Tajo es de otros sectores, de otras personas, de otros grupos. Eso es lo que dice la ley, el orden y las prioridades, lo que tendría que ser. Lo pongo en este lugar, a continuación de estas preguntas, porque lo que dice nuestra legislación es que en principio, en la cúspide, tendríamos el régimen de caudales ecológicos y el buen estado ecológico de la Directiva Marco del Agua. O sea, es el objetivo principal que tiene que conseguir nuestra planificación según la legislación, y además es una restricción previa a cualquier uso. Primero hay que respetar los caudales ecológicos, ambientales, caudales adecuados, obviamente, no hagamos trampas. No, yo pongo unos caudales muy bajos y digo respeto seguro, eso no vale. Si se cumple el régimen de caudales ecológicos, va de la mano de que se cumpla un uso común que está muy olvidado, que establece también nuestra ley de aguas, beber, bañarse, usos domésticos. Es el uso que podemos hacer todos, sin ningún tipo de concesión, de las aguas que circulan por los ríos. Es el uso común general. Si hay buen estado ecológico, si hay un buen régimen de caudales y el agua está limpia, se puede hacer este uso. Si no, muy difícil. Van los primeros. Luego ya en cuanto a los usos privativos, de lo que es el aprovechamiento, tenemos el abastecimiento. En este caso sería en primer lugar la preferencia del abastecimiento de la cuenca del Tajo. En segundo lugar ya tendrían los usos de regadíos, producción hidroeléctrica, industrial, todos los usos que puede hacerse en la cuenca del Tajo. Y si sobra agua, teóricamente, entonces se podría traspasar por el Tajo Segura hasta 600 metros cúbicos al año y por el Tajo hasta la Guadiana hasta 50 metros cúbicos al año. Eso es la teoría, lo que dice la legislación. La realidad es esta, al revés. No está mal, lo he puesto a posta, al revés. No he cambiado las letras, pero es que es lo que sucede. Esto es como una mesa en la que nos sentamos a comer y se le dice el primero que se siente en la mesa es el primero que come. Entonces, claro, si tú enganchas un trasvase de la cabecera de la cuenca, es como el que está con toda la comida delante y le dices, no, pero te tienes que comer solo lo que tienes que dejar para que, o sea, tú lo sobrante de los otros, pero comes el primero. Entonces, claro, coges todo lo que te falta y la disciplina. Digamos que la gestión práctica se adapta a eso. Lo que está pasando en la cuenca del Tajo es eso. En primer lugar, el trasvase que se lleva las 2/3 partes del agua limpia de la cabecera. Tenemos el abastecimiento de Madrid, importantísimo, una de las mayores metrópolis, la mayor de España y la tercera de Europa en número de habitantes. Tenemos los demás usos de la cuenca del Tajo y tenemos los caudales ambientales y el uso común aquí abajo. Los últimos de la fila, olvidados y totalmente subordinados y sin ninguna posibilidad de que algo no exista. La ponencia se llama Los Señores del Tajo, que es un título que la verdad es un trabajo que escribí hace tiempo, un algo divulgativo para explicar cómo estaba el Tajo y este fue el título. Porque trataba de escribir, son las tres principales presiones o demandas que tiene el Tajo, digamos que se superponen sobre las demás y que tienen tal fuerza, la tengan o no luego en la ley, que condiciona bien la práctica
implica toda la gestión del río y de la cuenca y de otros ríos de la cuenca. A veces no nos damos cuenta, pero la gestión, el Tajo es el eje, es el río principal. Entonces, según cómo gestionemos el río desde su cabecera, también va a condicionar a la gestión de muchos ríos aparentemente ajenos, no son afluentes, no tendrían que ver, pero sí está condicionada su gestión a cómo se gestiona el Tajo. Tenemos en primer lugar el trasvase Tajo Segura, que desde 1980 se lleva las 2 terceras partes del agua limpia de la cabecera, agua que teóricamente sobra, y a pesar de la disminución de aportaciones. Tenemos el abastecimiento a Madrid, que está aquí y está aquí. Madrid no se puede ir a otro sitio. Madrid tiene los millones de habitantes que tiene, 6 millones de habitantes, toman el agua de los embalses del norte, ya van cogiendo en más sitios, también de la leche, y la vierten a la cabeza depurada, teóricamente depurada, mejor depurada, cuando hay... Y esto es lo que al final lleva el río Tajo. Y es lo que hay, porque aquí está Madrid y Madrid no la puede mover de sitio. Y luego están, esto sería la parte alta de la cuenca del Tajo, dentro de las 2 grandes partes que ahora veremos en las que podemos dividir la cuenca en gestión. Y luego toda la parte extremeña, toda la parte de los grandes embalses, están las hidroeléctricas que tienen pues casi 5.157 hectómetros de capacidad conjunta. Es la mitad de la capacidad de embalse de toda la cuenca del Tajo está en esta cadena de embalses durante casi 300 kilómetros. Unos salen de embalses uno tras de otro hasta la frontera con Portugal y esto es lo que condiciona pues, obviamente toda la segunda parte. Esta es la representación gráfica que me estaba comentando Carla. Sí, era para verlo todavía más claro, aquí están puestos. Aquí está el trasvase separando con su espada la cabecera de la cuenca del Tajo, que es lo que era la práctica y ahora ya también legislativamente con el memorándum pues, lo han conseguido también, pero bueno, las cosas son como son en un determinado momento y luego también se puede ir evolucionando o cambiando. Llegará un momento que imperará también algún otro tipo de solución o de cordura. El abastecimiento de Madrid, que está aquí, condiciona toda esta zona y la sierra. Esto es como para verlo muy, muy sencillo, ¿no? En lo que es la cuenca en la parte española. Nos olvidamos de que el Tajo luego sigue en Portugal y que obviamente tiene que pasar agua del Tajo a Portugal, no solamente por el convenio de Albufeira, sino ¿no? Porque es que tiene que continuar. La realidad hasta ahora es que las restricciones previas, como he dicho, los regímenes de caudales, el uso común está sin cumplir y se ha perdido el uso común del agua como un activo social y comunal. Esta es una definición de un buen amigo, un economista, Federico Aguilera, que me encanta dar, el agua como patrimonio económico, ecológico y social, en el sentido de que pertenece a la sociedad y proporciona un conjunto de funciones ambientales que en definitiva permiten el mantenimiento de la vida. Esto es lo que se ha perdido. Cuando los usos privativos, determinados usos, se apoderan del agua hasta estos límites y no tenemos en cuenta las externalidades ambientales y lo que provocan, el resto de la sociedad pierde paralelamente ese recurso y el derecho que tiene también, no lo olvidemos, a usar este recurso. Esta es otra definición que contrapone lo que decía antes, el agua como bien público, como recurso ecológico, paisajístico y de recreo de primer orden, garantizador de un equilibrio no solo territorial, sino también medioambiental e incluso, y por supuesto, cultural. No se puede separar, es un tópico decirlo, pero no se puede separar el río del Tajo, no se pueden separar determinadas ciudades, determinados lugares. Los ribereños están ahí, está el río, no es que sea el río, como decía la gente de Talavera, no es que el Tajo sea nuestro, es que nosotros somos del Tajo. Estamos aquí, porque este es el territorio y el territorio lo forma también, obviamente. En cuanto a la caracterización de la cuenca, ya entrando en cifras de aportaciones, de demandas, es muy importante tener en cuenta que estamos en la cuenca más poblada de la península, 10 millones de habitantes entre España y Portugal, y 7 en España y 3 en Portugal. La cuenca más regulada y una cuenca legalmente extraordinaria que soporta el mayor trasvase de la península desde su cabecera. Estas son las comunidades autónomas que forman la cuenca del Tajo. Es importante ver, Madrid está íntegramente dentro de la cuenca del Tajo, Castilla-La Mancha tiene una buena parte, Castilla y León, toda la zona del Alberche y luego Extremadura. Hay una parte pequeñita de la costa también aquí en el nacimiento del Tajo, pero bueno, es prácticamente impresionante. En cuanto al río principal, al eje, el Tajo, el eje del
Tajo. A mí lo de eje de Tajo no me gusta demasiado, es muy técnico, me gusta el río. Es el río más largo de la península y el de su superficie. Es un río importante, es un río a tener en cuenta, un río con un peso específico que por eso se merece que se le trate de otra manera y que se le respete de otra manera como se le está respetando ahora mismo, que no se le está respetando. En cuanto a las aportaciones, estas son de toda la cuenca. Es importante tener en cuenta, aquí lo que tenemos es cuánta agua superficial tenemos en la cuenca del Tajo. Cuando queremos hacer las cuentas del agua, o cualquier cuenta, tenemos que saber lo que tenemos para saber lo que podemos gastar, porque si gastamos más de lo que tenemos, pues lo que podemos tener, pues al final lo que tenemos es un déficit y un estado por el controlable de los ríos y del agua. Es muy importante ver, aquí están cómo se han ido haciendo las cuentas del agua total, la media del agua total en la cuenca del Tajo, que se puede pasar. Desde 1998, que son los planes vigentes que van ahora a cambiar a los nuevos planes, había 12.230 hectómetros cúbicos y se contaba desde el año 40 hasta el 85. Me gustaría que se fijaran en la última cifra, 7.982. Estas son las cifras del 2013, si tenemos en cuenta solamente desde el 80-81 hasta el 2005-2006, que es un periodo, una serie corta, en la que bajaron drásticamente las aportaciones, no solamente en el Tajo, sino en el río. Pues es muy importante porque si tú quieres asignar recursos, tienes que saber lo que tienes y no puedes estar haciendo las cuentas con una serie de años húmedos o años con aportaciones que ya no se han vuelto a repetir. Y vale que tenemos un ciclo seco de 25 o 30 años, es como ya un ciclo muy largo. Tenemos que tener en cuenta que esto es lo que es. Entonces, desde este periodo, en la serie corta, estas son las aportaciones medias en la cuenca del Tajo. Y es importante porque los recursos, las concesiones, la catalogación como cuenca excedentaria, todo está asignado a estas cantidades, que no son reales. Esta disminución de aportaciones, digamos que general en toda la cuenca, entre este periodo y el anterior, el que he mencionado, es de más de un 30%. General. En la cabecera del Tajo es todavía mayor el descenso, de casi un 50% de aportaciones, desde que se hicieron estos cálculos. Y la disminución es de un 28% cuando el Tajo entra a Portugal. Es también muy importante tener en cuenta que en el Tajo, en la cuenca del Tajo, hay una variabilidad muy alta entre las aportaciones. Estos son medias, lo que he dado. Pero un año puedes tener el 50 o el 60% o la cuarta parte de esa cantidad. En 2 o 3 años en ciclos secos, esas cantidades medias se te quedan en la tercera parte. Y mientras tanto tú tienes asignadas las demandas y los usos a la media total, por lo cual pues tienes problemas. Aparte del agua que tenemos en total en toda la cuenca, esa cifra es engañosa si no tenemos en cuenta dónde la tenemos y cómo la tenemos. Porque esta es la distribución de aportaciones y un mapa que en mi opinión es bastante claro para ver las dos grandes partes en las que se divide la cuenca del Tajo. Aquí estamos nosotros, la zona de Toledo, es una de las zonas más secas, con mejores aportaciones, precipitaciones de España. Aquí tenemos una zona un poco más húmeda en la que el agua se va afuera. Esta zona va para el abastecimiento de Madrid y aquí ya entran los grandes envases hidroeléctricos y el agua para Portugal. Entonces, lo que tenemos es esto, esta distribución. Aquí se ve todavía más claro en el conjunto de España. Se supone que la cuenca del Tajo, hace 30 o 40 años, cuando se diseñó el trasvase y otras incidencias de planificación y de gestión que siguen todavía aplicándose, era una cuenca húmeda, España húmeda. Que yo la verdad es que cuando veo estos mapas, digo, ¿pero a quién se le ocurre decir, era como trasvasar agua o llevar agua de España húmeda a España seca? Digo, vamos a ver, esta es la España húmeda. Esto de aquí no es la España húmeda, tiene algunas zonas donde hay aportaciones mayores que se acumulan en envases, pero tampoco nos tenemos que olvidar que aquí tenemos la mayor concentración de habitantes de la península. Una concentración muy fuerte industrial y unos usos también que tienen además una garantía muy importante en la zona más seca de la cuenca, en menos agua. Entonces es importante verlo en el contexto y desterrar una vez el mito de que la cuenca del Tajo haya podido ser, por lo menos en esta parte, en la zona que se denomina el macrosistema de Madrid, España húmeda, no lo es. Las principales ciudades y embalses hay que tener en cuenta dónde se concentran, es lo que estaba diciendo. El 82,5% de la población se concentra en la zona de Madrid, en la Comunidad de Madrid.
Los grandes envases están aquí y después de estos los mayores serían los de cabecera, que están asignados principalmente a los trasvases, con lo cual el agua con la que se cuenta para la zona media es la de los envases de Madrid. Ahora lo vemos con más detalle. Aquí está dividido ya en las dos grandes partes que digo, no se puede hacer la media del agua que hay en la cuenca del Tajo en total, es decir, en la cuenca el Tajo tiene tanta agua y aquí lo que estamos los usos. Hay que hacerlo de esta manera, porque es que si no tienes una gestión totalmente distorsionada. Esto es lo que hay. Todos estos sistemas que están agrupados alrededor de los ríos, de los afluentes que van al Tajo, son las zonas en las que se dividen la cuenca del Tajo a efectos de gestión del agua para asignar recursos. Está la cabecera, Tajuña, Henares, la zona de Madrid, Alberche, Tajo Izquierdo. Y luego ya tenemos Piétara, Laguna, Rago y Bajo Tajo. Todos están unidos por el río Tajo, por el río principal. Pero digamos que son dos zonas totalmente distintas en cuanto a aportaciones medias y en cuanto a demandas. Porque aquí tenemos, aunque hay una demanda importante de regadío, mucho menor que la demanda de regadío que hay en la zona de Bajo Tajo. Y hay una demanda de abastecimiento industrial pues la más alta del país, muy importante. Entonces, cuando se asignan recursos, cuando decimos que esto es excedentario o no es excedentario, no lo podemos hacer en la globalidad. A no ser que estemos con las ideas de llevar agua desde el Piétar a Madrid, desde el Aragón, o barbaridades de este tipo que ya son imposibles de pensar hoy en día en esta época. Aquí hay una tabla con muchos números que simplemente quería he señalado unos círculos, no quiero perderles en cifras. Dentro de los sistemas que he dicho, me gustaría llamar la atención sobre el de cabecera, con las aportaciones que tiene, con la serie larga, o sea, con las aportaciones y todavía tengo que tener en cuenta las funciones que he dicho, y al final con todos los usos que tiene, incluido el trasvase, el total que tiene que soportar, que son casi 8.000 hectómetros. Está muy al límite. Cuando viene un ciclo seco, no da para todo. Y entonces al final, cuando viene un ciclo seco y no da para todo, pues siempre el que se queda sin agua es el río. Los caudales ambientales, lo que es, porque los que tienen usos privativos pues van cogiendo sus concesiones y sus usos. Pero siempre el último, el que si no hay una administración muy fuerte que encienda los caudales y los intereses ambientales, pues es que nadie lo reclama. O una sociedad muy fuerte también que lo reclame, muy concienciada, entonces siempre se quedan los últimos. Madrid también está muy al límite en cuanto a sus aportaciones y demandas. Esto es con aportaciones medias, en cuanto vengan ciclos secos o variaciones, la variabilidad esta que he dicho, que nos quedamos con problemas y con recursos muy amplios. Esta es la conclusión de este inicio general de la caracterización de la cuenca. Hay una sobreexplotación de la cuenca alta del Tajo, entendiendo como cuenca alta lo que se denominaba en el plan anterior el macrosistema de Madrid. Se decía que era el macrosistema porque todos estos sistemas están conectados y en un momento dado pueden darle agua a Madrid. Es tan importante este abastecimiento, hay tanta gente aquí que en un momento en el que hubiera problemas, pues Madrid ha ido tirando o puede tirar de los demás. Lo que pasa es que, claro, cuando hay sequía en Madrid, en este sistema hay en todo lo demás. Entonces tampoco es algo que te dé una garantía de decir, bueno, no tengo yo y tienen de al lado, pues, todos a la vez. Entonces, la zona más poblada de la cuenca, con más necesidad de garantía para abastecimiento y más vertidos, es la que recibe menos aportaciones y además soporta un gran trasvase, al considerarse siempre. Cual bastante tiene ya esta cuenca para gestionarse y planificarse bien con lo que es este abastecimiento y para encima meterle el mayor trasvase de este país como se me la cabecera. La capacidad de almacenamiento global de la cuenca, o 100.000 hectómetros, es una cifra muy engañosa, porque los envases de mayor capacidad están en la parte baja del Tajo y están destinados a la producción hidroeléctrica. Además que hay un río albufeira y que dejar pasar agua obviamente esta cosa. Antes de entrar en lo que son los dos usos principales que voy a tratar hoy en esta ponencia, que son el abastecimiento de Madrid y el trasvase y cómo se combina, me gustaría hacer muy brevemente un apunte sobre el tercer gran señor del Tajo, y luego vamos a hacer un poco avanzado, que es el uso hidroeléctrico del Bajo Tajo. Simplemente los datos que ya he dado y decir que aunque no consuman agua, teoría, la agua pasando disminuye la disponibilidad y limitar la capacidad de regulación del sistema. Y bueno, esta zona del Tajo, pues digamos que el río Tajo como tal ha desaparecido.
una del 2007 y otra del 2013. No hay valores para preservar ni caudal ecológico, ni mínimo, ni máximo, ni tasas de cambio, ni caudales de generación. Se suelta agua, se pasa de un embalse a otro cuando interesa, se desecan tramos enteros del río Tajo durante kilómetros. Esta fotografía es de este verano de 2013, se vació Valdecañas hacia Alcántara para 9 días, una cota de llenado histórica. Desde Monfragua avisaron, esto fue cuando estaban todos los vídeos de las especies en peligro de extinción, las cabañas negras, todas que se llevaron por delante. Y bueno, pues ahí esta es la gestión Sol, con toda lo que hay que decir, con todo lo que se nombre el señor del Tajo de esta parte del río con claridad. Luego también tenemos el regadío de la cuenca del Tajo, que tenemos unas 200.000 hectáreas que supone el mayor uso constructivo de la cuenca, que es el 60%, seguido del 30% para abastecimiento. Puede parecer que es una cantidad muy alta, pero hay que tener en cuenta que en otras, yo diría que es la cuenca con la cantidad más baja de regadío, porque otras cuencas tienen 80, 85, casi 90% de regadío como uso principal. El abastecimiento de Madrid es tan fuerte que hace que esa distribución, que en otros sitios es más importante para el regadío, aquí sea más baja. También en el Tajo se ha limitado el regadío, porque ha interesado enviar ese agua para regar en otros sitios. Entonces, regadíos que probablemente se hubiera desarrollado aquí, como en la época en la que se desarrollaba en otros sitios, ahora a lo mejor ya algunos es difícil planteárselo, pues simplemente se decidió, no había agua para regar aquí y regar también y regar en otras regiones. Entonces se tomó esa decisión, y sobre todo se nota en determinadas zonas del Tajo, donde había proyectado regadíos que nunca se llegaban a realizar. También, como dato en cuanto al regadío, la cuenca del Tajo es una de las que menos porcentaje de superficie regada tiene. Digamos que si la comparamos con las dos cuencas entre las que se sitúa Duero y Guadiana, llaman la atención. El porcentaje de regadío que tiene, bastante menor, solamente tiene menos regadío que la cuenca del Tajo en proporción de superficie, Galicia y el norte, y las Islas Baleares. Vemos que es una cuenca donde tienen más peso otros usos y donde también el regadío ha interesado que se limitara porque si no, no sobraba agua para transversar. Luego están los usos recreativos, deportivos, al que yo le añado también el cultural, paisajístico, que son usos no constructivos, no consumen el agua, pero que requieren tener caudales, volúmenes y agua limpia también para que puedan realizarse. Y están subordinados, están subordinados a los otros, pero en teoría deberían poderse contemplar en esta. El abastecimiento de ahora voy a entrar en lo que es el abastecimiento de Madrid y el trasvase del Tajo. Como ya he dicho, el abastecimiento de Madrid pues es el 93% de la población de la cuenca del Tajo, casi 7 millones de habitantes. El canal Isabel II abastece a 5,5 millones de personas. Son cifras enormes. Obviamente, ninguna otra cuenca de este país, de España, tiene estas cifras, ni tiene esta presión. Y esta cuenca hay que gestionarla sabiendo que está ahí Madrid tomando agua y vertiendo agua. Y eso es ineludible. Y no se puede olvidar, ni obviar, ni hacer como que, bueno, esto no existe, pues no está, porque aquí en Toledo y luego en los 6 ribereños es donde se sufre. No solamente hay que coger el agua, hay que verterla. Y al final va todo al mismo sitio. El abastecimiento de Madrid, aquí está específicamente señalados los sitios de donde coge el agua para beber. Está distribuido por colores, digamos que tiene los recursos propios, los embalses del norte, la zona del oeste, Guadarrama, Valmayor, y luego aguas subterráneas que tiene también para épocas de sequía, pero bueno, son cantidades pequeñas. Es importante tener en cuenta que para abastecimiento solamente la demanda es de unos 600 hectómetros cúbicos al año, más o menos, la mitad solamente para la capital. Y que con los recursos propios que tiene Madrid, con sus 14 embalses, la aportación media es de 749 hectómetros cúbicos al año. Y en una aportación, en años de aportaciones mínimas se queda en 190. Claro, esto, un abastecimiento de esta magnitud, de este tamaño, con tanta gente, no puede tener solamente esta garantía. Entonces, se ha ido tirando de otros recursos, del Sorbe, 5 o 10 hectómetros, muy poco, del Tajuña, otros 12 hectómetros, que tampoco es nada, de que más se ha tirado es del Alberche, que prácticamente, Alberche San Juan, 120 o 220 hectómetros, todo lo que se ha podido sacar se va pasando hasta Valmayor,
y se va utilizando para el abastecimiento de Madrid. Aún así, como decía, cuando hay sequía en todos los sitios a la vez. Todos bajan de recursos a la vez. Entonces Madrid, con este número de habitantes, está muy al límite en su abastecimiento, con lo cual ya en el plan se ha planteado tomar recursos complementarios del Tajo, porque aquí tiene la cuarta parte de capacidad de almacenamiento de la cuenca, está aquí en el Segundía, 2.400 kilómetros cúbicos de capacidad, frente a los 749 que tienen los envases de Madrid. Entonces, oye, están aquí al lado, es agua regulada sobre la que tiene derecho preferente, entonces se ha hecho una toma hasta 60 hectómetros cúbicos aquí en el Tajo. Y bueno, también se estaba diciendo aumentar la regulación en el Alberche, Jarama y el Sorre, en zonas muy valiosas ambientalmente, que tanto económica como ambientalmente pues está viendo que es bastante inviable, y sobre todo en una cuenca que es excedentaria a la que le sobra agua y que la está trasvasando porque se supone que tiene al 100% para cubrir todos sus usos y trasvasa la que le sobra. Entonces es bastante paradójico. Ay, se me ha olvidado la reserva estratégica que se ha establecido en Pequeñas y Buendía en el último plan, para el abastecimiento de Madrid. Estos famosos 400 hectómetros cúbicos que tanto han dado que hablar, en el plan se explican porque eran 240 que había, 60 de Madrid para 2 años y 20 para Toledo para otros 2 años, pues otros 120, 140 hectómetros cúbicos más, a sumar a los otros 400 que se dejan sin tocar en cabecera, por si viene un ciclo de varios años secos en Madrid y Toledo que puedan tirar de él. Pero así está explicada en el nuevo plan la reserva o el límite de los 400 hectómetros en Pequeñas y Buendía. Este es el abastecimiento de Madrid en el esquema de la cuenca. Es un gráfico que hizo Miguel Ángel Sánchez que explica muy bien. Las flechas azules o rojas son según el tipo de agua que azul agua limpia, rojo agua ya con bastante carga contaminante. El Tajo tiene aportaciones importantes que están por el trasvase, Jarama, Alberche, Guadarrama, para el consumo de Madrid, eso es lo que viene al Tajo. Luego ya va entrando algo del Alberche, Piedra de Aragón y a la segunda parte de la cuenca. Es una imagen que explica bastante bien, muy esquemáticamente, cómo funciona la distribución de agua. Los efectos del abastecimiento a Madrid, pues lo dice la propia Confederación, la mayor concentración de población de la península, con una disponibilidad de recursos garantizados estrictos que ellos mismos reconocen, condiciona fuertemente en cantidad y calidad los flujos de agua, tanto desde el punto de vista de demanda como de retornos hídricos. Esta es otra imagen también que tomé prestada de Miguel Ángel Sánchez. Aquí nos vamos cogiendo unos a otros las imágenes porque creo que es muy gráfica, Jarama y el Tajo. El afluente y el río principal. Que si quitamos los nombres, cualquiera la adivinaría. Ahí está el Jarama con sus aguas negras, oscuras, y el hilito este que es el Tajo después del trasvase. Y cuando se juntan, pues este es el Tajo, llegando al Jarama. Ahora mismo el Tajo le dejan 3-6 metros cúbicos por segundo como mucho, 17 lleva el Jarama. Antes del trasvase y antes de la reducción, porque ahora por lo menos con la reducción de aportaciones, el Tajo lleva 33 metros cúbicos por segundo. Era muy distinta esta fotografía. Es el agua que llega a Toledo. Aquí voy a ir dando algunos datos un poquito más deprisa porque simplemente como cifra, las 151 depuradoras del canal de segunda trataron un volumen de 536 hectómetros cúbicos. Pero es importante saber que esa depuración, aunque se haga una depuración teóricamente correcta, pues hay contaminantes que no se pueden quitar, porque ni siquiera están preparadas las plantas para ello. Contaminación orgánica, productos químicos industriales, biocidas, productos farmacéuticos y fitosanitarios. Luego hay una importante salinidad del agua. Aquí hay gente que está estudiando y trabajando en eso. Hay muchos trabajos científicos que se están publicando sobre lo que hay en el agua del Tajo. Y es todo esto. Y obviamente viene de donde viene. Y las depuradoras no lo están quitando. Tendrían que tener unos tratamientos mucho más fuertes y además, ya lo dijo en un momento dado el presidente de la Confederación, con que quitaran el 98% de los residuos, las depuradoras, ya sería muchísimo lo máximo que hacer, pero es que un 2% restante,
con tanta agua, con tanta población como Madrid, es muchísimo. Y sobre todo si lo vertes a un río al que le has quitado las 2/3 partes de su agua limpia y su capacidad natural de producción. No es que digamos que haya que diluir con agua, no. Es que cuando tú decides quitar agua de un río al que luego viertes tantísimos contaminantes, estás directamente decidiendo la carga contaminante que va a haber ese río. Es una decisión. Aquí hay algunos datos de la contaminación de los ríos Manizales y el Tajo. Para algunos compuestos las concentraciones son las más elevadas publicadas a nivel mundial. De todo tipo de productos farmacéuticos, bueno, la cafeína, por supuesto, contaminación por organoclorados, DDT, que está prohibido, pero que sigue apareciendo, que en algunos sitios se está usando, porque ni siquiera se puede decir que sea de hace tiempo, contaminación por metales pesados, importantísima el biojarama, los sedimentos de Tajo Castejón. Las medidas básicas para reducir contaminantes en el Tajo. Reducir la tasa de residuos emitidos, fundamental, obvio. Mejorar la eficiencia en el tratamiento y cambiar el uso de algunos productos contaminantes, por ejemplo, compuestos farmacoactivos o otros menos tóxicos, o que se degraden más rápido. Pero mientras tanto se hace esto, que es largo, laborioso y muy costoso, hay una medida a corto plazo que es el de cajón, que es no reducir el caudal natural del Tajo y considerar que el agua limpia de su cabecera le sobra y que no cumple ningún uso en la cuenca del Tajo. Porque cuando estamos llevándonos ese agua, estamos al mismo tiempo decidiendo que la concentración de contaminantes en el Tajo aumente. Es muy sencillo, todos lo podemos ver y es como funciona el tema de la dirección y la carga contaminante. Entonces, en términos de contaminación, la propia Confederación lo dice, la calidad y la cantidad se encuentran estrictamente ligadas, por lo que no puede olvidarse la relación que existe entre las vibraciones de agua y la menor capacidad de difusión y agravación en los problemas de calidad. Entonces, entramos ahora, antes de hablar del trasvase, en los caudales ecológicos y mínimos en el Tajo, un tema fundamental. Porque ya no solamente es decir que se cumplan los caudales ecológicos, es que se fijen unos caudales ecológicos decentes y que sirvan realmente y que cumplan su papel y esa función. Aquí hemos tenido un baile de cifras, que por desgracia al final ha quedado en lo que ha quedado. En el plan del 98 había un caudal mínimo, que no ecológico, fijado en Aranjuez, de 6 metros cúbicos por segundo. En Toledo de 10. El caudal de 6 metros en Aranjuez básicamente estaba fijado era lo que necesitaba la central de Zorita para refrigerar, porque había que enviar ese agua. Y Zorita tenía que refrigerarse, Zorita cerró y ese agua, que en teoría se enviaba un poco más, ha ido también para el trasvase. Pero es una cantidad fijada, no tiene ningún tipo no está basada en ningún tipo de estudio, ni ningún tipo o sea, no es un caudal ecológico. En los trabajos de nuevo plan, a partir del 2010, se empezaron a establecer otras cifras. Dijeron, la situación es insostenible, el Tajo se secaba, el Tajo está como está, necesita más caudal. Entonces propusieron unos caudales que subieron algo, no eran para tirar cohetes, pero subían algo, los caudales mínimos, porque esto se supone que era un mínimo, que siempre podía llevar más, no menos que esto. Entonces se propusieron 10 para Aranjuez, 14 para Toledo y 15 para Talavera. Hubo un borrador del plan de Tajo en septiembre de 2011 que sacó ya estas cifras. Ese borrador fue retirado al día siguiente de publicarse, que salía en la página web de la Confederación, por las comisiones de Levante y de los debates de trasvase. Y al final el borrador de marzo ha vuelto a sacar los caudales que había, 6 metros cúbicos por segundo, 10 en Toledo y establece 10 en Talavera, que no tenía, por eso el río Tajo se secaba en Talavera, porque se llevaban todo el agua y en verano, pues claro, el Tajo al final, después de los usos que tenía el radio, pues ya tenemos las fotografías del Tajo seco en Talavera, pero no tenía ni siquiera fijado en agua. Eso al río, al que teóricamente sobra agua. Estos son los posibles caudales si no se trasvasara, teniendo en cuenta la reducción de aportaciones. 19-21, 19-21, 34 y 20. Y entramos ya en el trasvase Tajo-Segura. En el otro, hemos ido de detrás para darle en cuanto a los 3 señores del Tajo. Vamos a ver, está en cabecera. Esta es una fotografía del Tajo que tienen está en Albacete. Esto es un monumento que hay en Albacete, el monumento al trasvase, que es el monumento representa, aquí está original. No sé si ya lo han arreglado, por lo menos la primavera del año pasado que yo pasé por ahí, seguía unos ladrones de cobre, le cortaron los brazos al monumento, era muy simbólico. El monumento original representaba a Castilla, sumisa, arrodillada,
dándole el agua al huertano murciano de Levante de pie, que parecía que le estaba haciendo un favor a Castilla por coger el agua, ¿no? Hasta gráficamente en los símbolos se ve cómo queda la representación, ¿no? de lo que es el trasvase, porque se supone que esta es la que está dando el agua. Siempre lo he visto desde pequeñita, siempre me ha llamado mucha atención cuando pasaba por allí, y luego con el tiempo pues me va elucubrando y sobre todo el símbolo es ese Castilla dando el agua. Y ahora no sé si lo habrán arreglado, pero así estaba. Otro símbolo, el padre Tajo, el nacimiento del Tajo, en la Albarracín. Así, el Tajo con la espada, un río importante, fuerte, que va cortando y por eso se llama así. Quería también decir que no solamente es la mujer sumisa dando el agua. La legislación del trasvase Tajo Segura está en varias leyes. La primera fue en el año 71, cuando se aprobó el trasvase. Fue una regulación muy básica. En el año 80, con la transición, se aprobó otra norma muy importante que tuvo bastante contestación, pero bueno, quedó el régimen económico del trasvase. La regla de explotación se estableció en el 97 y ya en el año 2013 se acaba de aprobar el memorándum del Tajo Segura en la ley de evaluación ambiental, que después de casi 30 años pues le ha dado una vuelta de tuerca más al trasvase por si se escapaba el Tajo, que parecía que se podía escapar en la planificación para sujetarle. Ahora comentamos con un poco de detalle, que la verdad es que voy a ir pasando rápido. Estas son las premisas del trasvase. Cuando se diseñó el trasvase se hizo sobre estas premisas el anteproyecto del año 67. Se suponía que los recursos en la cabecera del Tajo eran de 1.400 hectómetros al año y la realidad es que han sido de la mitad. Las consecuencias, pues los envases de cabecera vacíos. Es decir, una persona que vive en el lado está vacía, claro, lógicamente, se vacían cada año. Son envases plurianuales que se tienen que gestionar en varios años, porque son muy grandes, se tienen que llenar, pero como se vacían cada año al máximo para traspasar, pues nunca acaban de estar llenos, a no ser que venga un ciclo de lluvias muy fuerte. La garantía del abastecimiento de Madrid se dijo, bueno, Madrid renuncia a abastecerse del Tajo de sus envases de cabecera. Una renuncia bastante irracional, en mi opinión, sobre todo teniendo en cuenta la previsión de crecimiento que iba a tener. Entonces se dijo, bueno, si en un momento dado, por esta época calcularon, por el 2000 y pico, a Madrid le falta más agua, que tire del Tieta, de la Leche, del Guadarrama o un trasvase de Duero. Y así se queda la cabecera libre para usarse. ¿Qué ha pasado? Esto es inviable ahora mismo, aunque se está hablando otra vez de un trasvase del Duero, para, entre Peñas y Buendía, para poderse llevar más agua a traspasar. Esto ha supuesto una presión en el Alberche, que es un río que no tendría que tener mayores problemas, está también en un estado deplorable, porque Madrid está tirando al máximo del Alberche, a unos límites que no tendría que ser, si pudiera tirar en más sitios, sobre todo en sus envases de cabecera. No decimos que se tome todo de un único sitio, sino que se distribuya ese peso tan fuerte, que se equilibre, que se gestionara como se tendría que gestionar si no estuviera ese condicionante. Y luego se suponía que los retornos de Madrid al Tajo iban a estar totalmente depurados. Jamás se ha cumplido y el resultado lo tenemos en cómo está el Tajo. Sé que lo de cloaca es una palabra que algunas personas que entienden bastante el Tajo no les gusta, pero bueno, es una palabra bastante descriptiva de cómo está el Tajo agravado por la menor capacidad de dilución. La realidad es esta, la disminución de aportaciones en cabecera, el canal de trasvase, el Tajo en Talavera. Al mismo tiempo, esto sucede en el río al mismo tiempo que el canal va con esta cantidad de agua, con 20 metros cúbicos por segundo de agua que sobra. La realidad es que Madrid, aunque poco, pero ya está fotografiado, está bien. El sistema de abastecimiento desde el río Tajo, desde el año 2010, desde el altar del Colmenar de Oreja, ¿vale? Que es una agua que hay que tratar mucho, muy salina, pero ahí está, 50-60 centímetros que Madrid tiene para poder tirar un momento dado, y también Toledo, otros 20 centímetros. Y que tiene que venir entre Peñas y Buendía. Este agua está en los envases de cabecera. La realidad, la contaminación salina y bacteriológica del Tajo es una de las mayores a nivel mundial. Este es el Tajo en Toledo, las aguas del Tajo en Toledo. El Tajo nace en las cloacas de Madrid. Esta es una noticia que aparecía en un periódico también en el año 2010, que decía eso, que con las mejores tecnologías disponibles las depuradoras eran capaces de quitar toda esa carga contaminante que luego vertía a un río
Tajo, que para ser ribereña es el mismo, tendría la dotación de caudales limpios en uno de los ríos más contaminados de Europa. Sin embargo, tales protestas fueron acalladas por el silencio de la prensa y las presiones oficiales. También Manuel Díaz Marta, que fue una que defendió también muchísimo el Tajo. Mucha gente aquí en Toledo, estuvo el equipo de defensa del Tajo, gente que peleó muchísimo y que, bueno, fue una apisonadora lo que pasó por encima. Como ha pasado con el memorando, con mucha gente dice, bueno, tranquilos, que seguimos. Esto es una carrera de fondo y hay que seguir. El río está aquí. Principales afecciones producidas por el trasvase Tajo según sobre el río Tajo. Es muy curioso, hace 2 o 3 años en una conferencia sobre sequía que hubo con participantes de muchos países de Europa, en un foro en el Ministerio, con gente, pues un foro europeo, hice una pregunta, una intervención, y hablé, pues claro, estamos hablando de sequía y de cómo se decía que la sequía hacía que España no pudiera cumplir todo el tema de calidad, demás, bueno. Vale cuando hay sequía, pero cuando le quitamos a los ríos el agua, como sobra en el Tajo, entonces ya no es una sequía natural, sino es una sequía artificial inducida para siempre. ¿Qué pasa con esa contaminación en los ríos? Entonces, el representante de Murcia dijo, ¿es que el Tajo tiene algún problema con el trasvase? No hay ningún estudio ni nada que lo diga, no teníamos ni idea de que el Tajo tenía algún problema. Pero claro, tiene que venir un estudio a decir que la foto que hemos visto del agua del Tajo, que eso tiene estas cantidades, tiene esto, que esto es... Porque si no hay estudios oficiales, si no hay estudios científicos, pues esto no existe y no pasa nada, que es lo que está sucediendo. Pero claro, hay una importante reducción del caudal circulante, una fuerte alteración de los regímenes naturales y un aumento de la concentración de contaminantes. Este es un gráfico del nuevo plan de cuencas que expresa muy bien en cuanto a la reducción. Esta raya es el año 80. Esto es lo que circulaba, el azul, lo que circulaba por el Tajo antes del trasvase. Esto es lo que se evaporaba. Después del trasvase, en el periodo 80-95, esto es lo que iba por el Tajo, esto es lo que iba por el trasvase. A partir del 95-97, la nueva regla de explotación, esto es lo que va por el Tajo, lo rojo lo que se trasvasa y lo verde lo que se va. Pues ¿cómo queremos este Tajo? Esto es, así se gestiona este río. Esa es la definición que da del río Tajo la regla de explotación de la trasvase Tajo Segura, en 1997. Vertidos indeseados no aprovechables primados. Todo lo que sea de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, así lo llaman. Que en teoría es un caudal mínimo, que es lo mínimo, que puede haber más, pero siempre se ha tomado como un caudal máximo. Más ahora. Manuel Díaz Marta lo decía, se inventaron términos tan absurdos como son aguas excedentarias para designar a las que no se asignan a los regadíos, aunque cumplan con otras funciones económicas, sanitarias o medioambientales, que también las tienen los ríos. Pero lo que no se usa para regar, sobra. Entonces, esta es la composición que hicieron y así seguimos tantos años después. La regulación del trasvase hasta 2013 establece la prioridad de todos los usos y demandas de la cuenca del Tajo teórica y luego el trasvase de hasta 600 metros cúbicos al año de agua excedentaria. Un caudal mínimo de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez y un volumen mínimo de 240 metros cúbicos al año en Entrepeñas y Buendía, que es la raya que no se podía bajar. Pero hay que tener en cuenta que Entrepeñas y Buendía tienen 2.400 hectómetros cúbicos de capacidad. O sea, los envases del Tajo de cabecera se podían vaciar hasta dejarlos en el 10% de su capacidad. Y pasar esa agua como sonante. Teniendo en cuenta que la mitad de esos 240, 118, que es más, es embalse muerto, o sea, barro del fondo, que eso tampoco se quería hacer porque están viendo nuevos estudios de batimetría porque se dice que esta cantidad de embalse muerto es todavía mucho mayor y que estas cifras, los 240, los 400, no son reales tampoco porque hay un embalse muerto importantísimo y no se quieren dar los datos oficiales, ni se quieren medir. Entonces, esta cantidad es la que ahora se ha elevado a esos 400 hectómetros cúbicos, pero a cambio de cosas, de que esté todavía mucho peor la regulación de la cosa, porque esos 400 al final han sido un logro que ha costado muchísimo para poderlo lograr. ¿Qué pasó? El nuevo plan de cuenca del Tajo pues empezó a decir lo que había. Los técnicos de la Confederación del Tajo no tenían más remedio que hacer su trabajo y comenzaron a hacerlo bien. Y ellos dijeron, esta es la abastecimiento a Madrid, esto es el plan
escasez de recursos, inversión de cabecera, problemas de calidad y afección. Entonces, claro, el plan del Tajo empezó a escaparse de todo este esquema. Y empezó a decir, hace falta más agua en el río, no se puede gestionar así, Madrid está al límite, podemos tener problemas de garantía, hay que aumentar la reserva de los envases de cabecera porque no hay más sitio ahora mismo donde aumentar, ya regulado, y hay que dejar circular más agua por el Tajo, más caudales. Ya digo que no era para tirar cohetes, nada de lo que se decía, pero era como romper ese esquema que durante 30 años estaba aprisionando al Tajo. ¿Qué pasó? Que cuando vieron que con el plan de Cuenca ya no se podía controlar, empezaron a hacer movimientos paralelos aparte. Sale información pública en marzo de 2013 el plan de Cuenca del Tajo, se constituye un grupo de trabajo del Memorando de Tajo Segura, un grupo de trabajo secreto con expertos de Levante, donde se establecían medidas paralelas a lo que llamamos nosotros el antiplan del Tajo. Por un lado estaba el plan oficial con participación pública, todos los grupos de la red del Tajo, todo el mundo participando, alegando, yendo a reuniones, diciendo, opinando, científicos, todos. Y por otro lado, se lo estaba avisando y poniendo en silencio, pero planificar lo que queráis, que esto va a seguir siendo lo que es. Y la participación pública y la planificación del Tajo se quedaron. Hasta ahora esto es lo que había. La ley del 80 establecía un caudal mínimo, el que hemos dicho, y que algo muy importante, que la determinación de excedentes trasvasables lo determinaba el plan del Tajo. Esto era algo que molestaba muchísimo. Esto es algo que se metió en la ley del 80, en enmiendas en el Senado, que hubo también ahí, es otro momento en el que hubo bastante, aquí hay gente que seguramente sabe de esa época que puede decir. Y entonces se logró meter en una de las enmiendas que la determinación en el plan del Tajo, lo de los 6 metros, porque se negaban en redondo a que incluso sostuvieran. Pero bueno, ha sujetado un poco a que el río Tajo directamente no se secara en la zona media. La regla de explotación establecía unos trasvases potestativos, según niveles, no era obligatorio traspasar, era una posibilidad siempre que hubiera recursos excedentarios en la cuenca del Tajo determinados conforme a la planificación del Tajo. El Plan Hidrológico Nacional recogía esto también, del Plan del Tajo. Y establecía también el Plan Hidrológico Nacional que cuando hubiera más desaladoras en el Segura seguía revisando lo que había que traspasar y que había que aplicar la Directiva Marco del Agua Europea al trasvase. Esto salió del borrador que he dicho del 2011, que ya establecía incrementar caudales y los 405 metros de cabecera. Se retuvo durante 2 años, estuvo parado el plan del Tajo, el retraso que tenemos porque se retiró, y hasta que no consiguieron volver a bajar a los caudales anteriores, no dejaron que saliera otra vez información pública. Quedaron los 400 hectómetros en cabecera, pero ¿qué pasó? Dijeron, vale, metieron el trasvase Tajo-Finisterre. Pero como con esos 400 a lo mejor en verano no me vas a poder traspasar tanta agua para regar, metieron como medida en el nuevo plan del Tajo una medida que consiste en gastarse 150 millones de euros en llevar agua desde la desembocadura del Jarama, en el Tajo, hasta el envase de Finisterre, entre Mora y Tembleque. Dejarla allí acumulada en invierno, el agua del Jarama bien cargadita, y luego en verano volverla a subir al Tajo para el caudal ambiental en Toledo, en Talavera y los usos de regadío en el Tajo. Y así poder seguir traspasando más agua limpia de cabecera en verano. Esto es lo que ha costado los 400 hectómetros, que al final es que van a ser peor. Porque claro, esto se escondió por el trasvase Tajo, Finisterre. Le llamo trasvase, aunque técnicamente no es una transferencia de la misma cuenca, porque al final es para trasvasar más agua. Y no me la van a llamarle de otra manera, porque es un trasvase que se hace de la cuenca del Tajo, que no le sirve para nada al Tajo, para que se pueda traspasar más agua desde cabecera. Y ya he cumplido la hora, no sé si sigo un poco más dando... Lo siento, porque me voy a extender un poco de tiempo. El Memorándum Tajo Segura. ¿Qué pasó? Que se escapaba el Tajo. Yo siempre digo, antes del memorándum, el Tajo era un prisionero que tenía un régimen de visitas y que parecía que le iban a revisar la condena. Y daba la sensación con el nuevo plan, con los técnicos, que esto iba a cambiar. De alguna manera, la Directiva Marco Europea del Agua obligaba a que los objetivos ambientales estuvieran en primer lugar, había que cumplir objetivos ambientales en el río Tajo y había que tener más agua limpia en el Tajo para cumplirlos. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, no, crearon ese grupo de trabajo y en el mes de octubre metieron en enmiendas a la ley de evaluación ambiental, una ley que no tiene nada que ver con el ambiental, bueno, tiene que ver, pero en enmiendas ya en las Cortes meten toda una nueva regulación legislativa
operativa del trasvase, sin información pública, sin pasar por ningún consejo del agua, sin evaluación de impacto ambiental, que tiene narices en la ley, en una ley que te está diciendo en los artículos primero que todo este tipo de operaciones y demás tienen teóricamente que evaluarse para cumplir la normativa europea. Y entonces modificaron el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Aguas, establecieron nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura y de paso agarraron también los desembalses en la cuenca del Tajo. Total, en el Plan Hidrológico Nacional hubo una supresión gravísima, que por más que dijimos que avisamos por favor a todos los que estaban en este gran pacto, tener en cuenta esto, lo que supone, que es la subordinación de los excedentes al Plan de Cuenca del Tajo. La quitaron. Ahora ya son excedentes a partir de 400 todo, diga lo que diga. Suprimen la posibilidad de revisión por desalación, lo quitan. Suprimen la aplicación de la Directiva Marco del Agua Trasvase. Da igual, porque es aplicable, es legislación europea y tiene que aplicarse, pero también la quitan, por si acaso, que no parezca. Modificaron la Ley de Aguas, abren totalmente la posibilidad de ventas de agua y no solo en época de sequía, sin ningún control legislativo. Ahora solamente con la Dirección General del Agua, autorizando las ventas, un sistema totalmente opaco, sin ningún tipo de información, y al margen de la planificación del agua. Da igual lo que se planifique, que luego los regantes venderán, eso ni se va a evaluar, ni se va a saber, ni se va a poder controlar. En el nivel 1 y 2, el trasvase va a ser obligatorio no potestativo, eso es gravísimo, porque otorga un derecho legal al trasvase que antes no existía, por lo cual si en un momento dado se quiere revertir, van a pedir indemnizaciones. Ya las estaban pidiendo y siempre el Tribunal Supremo había dicho no, no hay derecho, porque no es obligatorio, es potestativo. Pero claro, al haber metido por ley que es obligatorio, pues entramos en un terreno totalmente muy peligroso. Y el nivel 3 sin determinar es el ministro mediante Real Decreto que puede decir cuando hay ese nivel en los envases de cabecera, porque se trasvasa, cuándo se puede cambiar por Real Decreto. De paso, el regadío del Segura establece también una cantidad fija para regadío y otra para abastecimiento, que antes no lo había, por lo cual cuando faltaba, no había agua suficiente para la casa, se la llevaba toda el abastecimiento y no tenían que indemnizar los regantes. Ahora, como han puesto una cantidad fija, si en algún momento dado al Segura le falta agua para beber, tienen que pagar los regantes del Segura para beber. O sea que ha sido una reforma que no solamente ha sido para el Sindicato Central de Regantes de la Política Tajo Segura. Bueno, de hecho lo han hecho ellos los del grupo de trabajo. Obviamente hicieron la carta de los Reyes Magos y se la dieron. Y lo que es también más grave, los desembalses en la cuenca del Tajo no los va a controlar ya la Confederación del Tajo, ni va a haber entonces participación de los usuarios del Tajo en esas comisiones de desembalse, sino que la Dirección General del Agua al principio de año dirá tanta agua sale para el Tajo, y eso es lo que va a tener que salir para el Tajo cada año. Antes estaba limitado lo que podía salir para el trasvase en la cantidad máxima, ahora también la limitan para el Tajo. Esto nunca se había hecho en ningún acuerdo y es inaudito la planificación, porque hay un órgano ajeno a la propia Confederación que te va a decir cada año lo que tú tienes que enviar y que desembolsar. Bueno, pues voy a adelantar algunas diapositivas. Esta es de ayer o de antes de ayer, es en la página del Scratch, del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Temperatura en Alicante, temperatura en Almería, temperatura en Murcia, entre medias y Huelva. Pinchas aquí y se te abre una pantalla donde tienes las entradas en Entrepeñas y Buendía, lo que ha salido para el Tajo, lo que ha entrado acumulado, los cabales instantáneos, lo que lleva el Tajo en Almodena, 7 metros por segundo, lo que lleva en Aranjuez, 7 metros por segundo, y lo que lleva en Torcase, 16 metros por segundo. Para tenerlo muy claro, y cómo es suyo, y ya se cuenta algo. Pero lo tiene clarísimo, y si alguien quiere saber cómo está Entrepeñas y Buendía, solamente tiene que irse a la página de Vestas, que está, como no te ha explicado la Confederación del Tajo. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Estas noticias de ayer, de antes de ayer. Los regantes anuncian que van a realizar una compra masiva de agua. En otras regiones, el Tajo, que es donde tienen la conexión. ¿Qué ha pasado al abrir las ventas de agua? Los niveles eran niveles para poder traspasar dentro de unos límites. Cuando se llegara a los 400 o cuando no se hubiera esos límites no podrían traspasar más. Pero da igual, porque como ahora, cuando no cumplan los niveles establecidos en la regla de explotación, pues le compran agua a los regantes del Tajo y completan hasta los 600 hectómetros cúbicos, sea sequía en el Tajo, no sea como estén los envases, ellos van a poder comprar, suponen, toda esa ganancia. Esto es importante ver muy rápido y casi
cómo está el tema de las rentas de derecho. ¿Qué ha pasado en el agua que se ha vendido en el Tajo en el año 2005-2009? Vendieron en Extremera, el canal de las aves en Aranjuez, y hay un acuerdo marco de Llana de Daniel que no se llegó a desarrollar con el que aseguraban que si había sequía los venderían agua. Pues esto es lo que pasó. En años extremadamente secos o muy secos en la cabecera del Tajo, en los años de los más secos, que se recordaban incluso históricamente, estas eran las entradas que estaban teniendo entre Peñas y Economía, estas cifras. Entonces, como no había agua para traspasar por la regla de explotación, no se llegaba a los límites y necesitaban más agua para regar, pues inventaron las ventas de agua, que las ventas de agua simplemente es una forma de traspasar agua no secundaria. Vamos a llamarlo por su nombre. En vez de darle dinero a las regiones, se le da a determinados canales y luego al final vemos cómo quedó económicamente. Total, que en estos años se traspasaba por el trasvase ordinario 186 y se vendía agua que en teoría no era excedentaria con la regla de explotación. Estaban entrando estas cantidades en el que tenías un buen día y en total se traspasaba y se vendía todo esto. Claro, nos podemos imaginar cómo está el Tajo. Estos son los años en los que el Tajo se secaba en Talavera, en los que estaban que se podía cruzar andando, porque se llevaba casi todo lo que podía por el trasvase con la regla de explotación y lo que no se podía con la regla se vendía. ¿Qué pasó? Que el agua les resultaba muy cara así. Entonces, el Ministerio durante estos 4 años le rebajó la tarifa del agua traspasada y vendida, se lo rebajó pues a menos de la mitad. Eso pagado por todos los españoles, porque cuando el Ministerio lo rebajaba era de su presupuesto, lo sumió del área público. ¿Qué pasó? Que fue una operación, bueno, no me resisto a poner esta foto, ya sé que es. Este es el cheque de Caja Murcia a los regantes de Extremera. Ahí esto es otra cosa que dice también la Dirección Marco del Agua, es un algo que también me gusta recordar con estas datos. Que el agua no es un bien comercial como otras, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Pero en teoría quien lo tendría que defender, que es el Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura, que tenga las competencias, pues no lo está haciendo como tal, obviamente. Eso es lo que pasó, muy rápidamente. Pagaron 47 millones de euros por las rentas de agua y les eximieron de 97 millones de euros de conducción del agua en trasvase y vendida. Con lo cual, esto es lo que salió ganando con las rentas de agua. No, nosotros pagamos el agua, pagamos el trasvase. Y esto pagado por el erario público, del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es lo que nos costará a todos los españoles. Supuso trasladar a todos los contribuyentes los gastos de mantenimiento y explotación del trasvase durante ese periodo. Claro, así, obviamente, ¿cómo van a querer agua desalada? ¿O cómo van a querer agua, si el agua desalada tienen que pagar lo que cuesta? Y la del Tajo es muy barata, artificialmente barata, pues cuanto más agua del Tajo mejor. Porque ya no es una cuestión de que tenga agua, no, si agua hay. Es el precio del agua, lo que cuesta el agua. Entonces, estas son las conclusiones sobre las ventas trasvases de agua. No hay realmente un mercado, es una forma de trasvasar más. Se rompe el principio de unidad de cuenca en el Tajo, la planificación de la carga, la dejas al margen. Se elude toda participación pública y sobre todo ha impedido que haya mercados locales en el Segura mucho más viables ambiental, económico y socialmente. Porque claro, como el agua te la traían a estos precios trasvasada del Tajo, pues para qué se iban a fomentar los mercados locales, que los había y los hubo mercados informales. Pero claro, cuando tienes un mercado formal de esta entidad, pues para qué van a surgir estos mercados. Este es el tema clave del trasvase, las tarifas y el coste del agua. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan barata el agua trasvasada del Tajo? Pues porque no tiene todos los costes que cuesta el agua, ese trasvase. El trasvase se diseñó para 1000 hectómetros cúbicos. Al final puede trasvasar como máximo 600. Muy bien, pago el 60% del coste de las obras. Hay que dar una indemnización permanente, en teoría, a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. En teoría se iba a pagar una cantidad fija cada año. Se dice, no, el trasvase va a recuperar costes económicos y de libertad de España. Recurrieron los del SCRATS a los tribunales. En el año 2001 dijo el Tribunal Supremo que no, que amortización decreciente, como en otras obras. Con lo cual, llega un momento que dejarán de pagar. Con lo cual, esa teórica recuperación permanente de costes no existe. Y luego también tendrían que pagar en teoría sobre todo el volumen transvasable, 600, según la ley del año 80. Pero solamente pagan sobre el volumen que se trasvasa, que es menor. Ese es dinero que están dejando de recibir Castilla-La Mancha, Extremadura y que no han hecho las cuentas tampoco. Y por supuesto no se tiene en cuenta ni el coste del recurso, ni de oportunidad, ni los costes
Entonces, claro, todo esto son gastos que soportamos los demás, que soporta la cuenca del Tajo. Pues claro, el agua es barata. Luego están unos gastos fijos de funcionamiento y variables de funcionamiento, que sí que son los que pagan, pero que cuando hay sequía se los eximen, se los subvencionan y se los pagamos también nosotros. Y algo que también es incomprensible, las tarifas desde 2009 hasta el 2013 pues han bajado hasta la mitad. En 2012 ya tuvieron una bajada importante y en 2013 las han vuelto a bajar. De 17,4 céntimos que estaban para regadío se han quedado en 9,8 y de 21 que estaban para abastecimiento se han quedado en 11,5. Entonces, claro, ¿cómo van a querer agua desalada? Si en el agua desalada tienen que pagar los costes de producción y ahí se pueden escapar mucho menos. Entonces, obviamente, prefieren y sale más barata el agua trasvasada del Tajo, porque no tiene en cuenta todos los costes de producción ni se pagan, ni se recuperan todos los costes. Por eso ellos dicen en su planificación, no, el agua desalada la tenemos aquí y cuando nos haga mucha falta, mientras tengamos agua trasvasada, que nos pasen y que nos atraigan estos precios. Porque esta es la clave y esto es muy importante. El agua trasvasada es para regar más, no es para beber. Eso de que el trasvase es para beber, que no. Que hay el sistema legal de nuestra legislación es igual en la cuenca de Segura, la del Tajo, la de Guadiana, en toda España, que es primero el agua va para abastecimiento y si no hay bastante para abastecimiento, el regadío se le tiene que dar y el abastecimiento le indemniza o ya hay fórmulas. Aquí cuando le ha faltado agua a Canal Isabel II, tranquilos que ya se ha buscado la Confederación la fórmula para que se lo dé a los regantes tal cual y sin tampoco grandes indemnizaciones, porque el abastecimiento es suficiente. Entonces, agua para beber hay. Esta es la demanda urbana. Esos son los recursos naturales que tienen. Los retornos, el trasvase. Lo que en teoría tendrían por la desalación, esto en el año 2008, porque creo que ahora dicen que tienen menos porque no tienen el agua desalada porque la tienen que pagar. ¿Qué pasa? Que si tú quitas trasvase, para beber tienen, pero friegan menos. Entonces vamos a ver si nos vamos olvidando del trasvase para beber, que no. Y además el abastecimiento, como es más caro, le subvenciona en parte el agua a los del regadío. El abastecimiento siempre es el primo decimosol en los trasvases. El regadío se aprovecha de, ay, es para beber, me tenéis que mandar agua, hay que hacer la obra. No, pero siempre hay agua para beber. Al final, lo que hay es un agua que se deja de usar para beber y que se usa para regar. Entonces, claro, esta noticia es de antes de ayer también. Las 15 desalinizadoras son nuestro mayor problema. Pues claro, porque las tienen hechas para dar con fondos europeos y que están buscando una solución. Porque dicen, claro, ¿qué pasa? ¿Que sobra el agua? No, que la tienes el Tajo ya, como tienes el memorándum, como la tienes atada, la tienes asegurada, y todavía están diciendo la conexión del Tajo como una alternativa para redotar, esto lo dijo el ministro antes de ayer, para redotar el sistema entre Peñas Buendía, que no pueda atender la totalidad de las demandas que tiene asignadas. Necesidades propias, entre la necesidad real y la salarial. A ver, demandas son las necesidades propias, el resto es agua sobrante, si sobra. Entonces, ¿cómo que trasvasar agua del Duero? Eso decían que para el abastecimiento de Madrid, para el Tajo, pero estamos locos. Y entonces, la cuenca del Tajo la hacen subordinada a la cuenca del Duero, que será preferente en caso de sequía, y entonces, o sea, entramos en un domino que al final, es por lo fácil que sería hacer las cosas. Termino, me paso porque esto es, la ponencia en principio estaba pensada con unas características, pero como van añadiendo más cosas, es como un culebrón, que entonces viene otro capítulo y se le añade. Entonces este es el último capítulo del culebrón. Por si no fuera poco, dicen, a ver, claro, es que falta agua en el Tajo, en la cuenca excedentaria, en la cuenca en la que sobra agua. Y dicen, no, han sacado, mientras planificábamos en el Tajo, un borrador del Plan Nacional de Reutilización de Aguas que dice, es que el Tajo tiene problemas, le falta agua. Vale. Mal estado ecológico, problemas en la garantía para el abastecimiento, déficit de caudal en algunos ríos. No, pues el Tajo tiene que depurar tiene que reutilizar 200 hectómetros cúbicos de agua. ¿Cómo? O sea, si todavía no estamos depurando bien, queremos todavía reutilizar, que es mucho más caro y mucho más. Y al Tajo le falta agua, pero no le sobra agua y le estamos trasvasando como sobrante agua líquida a la cabecera. Y entonces, claro, dice, pero oye, tener en cuenta una cosa, la calidad de ese agua que hay que depurar, que es la de Madrid, que son 580 hectómetros cúbicos, pero del agua que para tratarla y regenerarla, tela, en coste económico y de todo tipo. Y solamente los lodos y las salmueras
estas aguas me río yo de las desaladoras de la costa y de sus efectos contaminantes en la... que eso también lo avisaba Antonio Esteban. Ojo con estas aguas, con lo que tienen. Pues esto es lo que establecen o lo que quieren establecer. El volumen a reutilizar en el Tajo, 239 metros cúbicos frente a los 19 de Azúcar, 13 de Segura, 24 de Guadiana. El Guadalquivir no va a reutilizar. Nosotros somos los tontos de España, la cuenca. O sea, una cuenca en la que además se van a gastar 25 millones de euros teóricos en regenerar y 75 en transportar y mover el agua. Es a ver, o sea, vamos a tener que regenerar el agua, gastarnos el agua en tratarla en el Tajo y luego 75 millones para moverla. ¿A dónde? Dentro de la propia cuenca del Tajo, obviamente, porque ellos no la tienen en trasvase de peso, como dicen, no. Ellos el agua limpia. Esto es para que nosotros tengamos agua y ellos puedan llevarse más. Y además llama la atención que lo que quieren utilizar en cantidad para tratar, para 231 hectómetros cúbicos en Tajo, es lo que van a utilizar para tratar 30 hectómetros en Júcar y Segura. Pues ¿cómo van a tratar el agua del Tajo? Nos van a vender otra vez la película, nos van a vender otra vez la porra que ha puesto el chino y nos van a decir, con las aguas reutilizadas vamos a tener, y van a hacer, pues eso, un maquillaje. El trasvase Tajo-Finisterre. Tajo, ya en la última piedra de lo que estaba diciendo, aquí ya lo han dicho, 150 millones de euros que tendrían que asumir los usuarios de la cuenca del Tajo. Esto está en el plan del Tajo. Para compensar esos 400 hectómetros de cabecera y pedir perdón por ellos, pedir perdón porque en los 2.400 de capacidad se ha dicho que 400 no se pueden trasvasar por si hace falta para ver en Madrid, en Toledo, y entonces ha sido como compensaciones de todo tipo. Pues establece esta barbaridad, sin tener en cuenta, pues eso, que como el agua residual las aguas residuales de Jarama te las llevas a Finisterre y las dejas ahí unos meses que cojan por el ojo. O las tratas, en teoría, y luego las devuelves para que los regantes del Tajo que te paguen ese tratamiento y para que ese sea el agua que pase por Toledo en verano y en Talavera. No puede ser que haya respeto, simplemente ya no es que pida la legalidad, es que simplemente pide respeto por este río y por esta cuenca. Porque para esto se trasvasa. ¿Y qué sucede con estas soluciones? Las regiones receptoras del agua trasvasada se ahorran el coste de regenerar o de sacar ese volumen de agua en sus territorios. Se lo pasan a la cuenca del Tajo y ellos se siguen llevando el agua baratita de la cabecera con las tarifas a mitad y lo que tengan que bajar para regar. Y así yo soy rentable y así informes de Pricewaterhouse diciendo la rentabilidad. Claro, si hacemos así las cuentas. Y esta ya sé que es la última. Tampoco podía resistirme a comparar esta solución, lo del trasvase, de coger agua del Jarama, porque también se pensaba, a ver, y si cogemos el agua del Jarama, en el Plan Hidrológico Nacional, en el año 2000, los estudios estuvieron planteando distintas soluciones, ¿no? Trasvase, agua, tal. Pero, y si en vez de coger el agua, cogemos agua del Jarama, y esa es la que llevamos para el trasvase, porque es un agua que está con unos niveles de calidad como está, con lo cual si dejamos más agua desde cabecera limpia y le quitamos agua contaminada, pues el agua va a ir mejor, va a ir mucho mejor en Toledo, en la parte media y en los sitios. Parecía, dijeron que en Murcia y en Levante le llamaban el trasvase de pies. Dijeron que no, que ellos ese agua costaba mucho tratarla, que era la más deficiente en cuanto a calidad de todos los trasvases que se habían planteado en España y con un tratamiento muy enérgico y sobre todo en dinero. Entonces lo que proponían es, en vez de llevarnos por el trasvase este agua, que no la queremos, que el agua del Jarama se lleve al Tajo entre Molarca y Aranjuez para cumplir el caudal ecológico de Aranjuez, así como un circuito de los belenes. Entonces, claro, cumplen los 6 metros y tú te llevas más agua limpia. Entonces ya dijo el gobierno entonces, en el Plan Hidrológico Nacional, el problema de calidad persiste, pero se está tratando a los usuarios del trasvase y pasan a soportarlo a los usuarios del Tajo y el caudal legal en agua. Y esta opción no se desarrolló porque se dijo que no se considera aceptable que usuarios no beneficiosos del trasvase vean empeorada la calidad de su recurso como consecuencia. Y esto que se quedó entonces en teoría aparcado es lo que ahora han resucitado, lo han metido en el plan de cuenca del Tajo, en el plan de reutilización lo que hay, eso es lo que quieren que venga por Toledo y que tenga la cuenca del Tajo. Y ya, finalizo, lo siento porque me he seguido del tiempo. La situación actual muy gráfica, eso es lo que hay, Madrid, hidroeléctricas, trasvase.
los demás por ahí acumulando los jugadores ambientales perdidos, separados, el regadío. Esto es lo que tendría que ser en teoría, si cumplimos la Directiva Marco del Agua, si cumplimos en el centro los objetivos ambientales, pero no por nada, no solo por ecologismo, sino porque es que es lo que garantiza la continuidad y que haya agua de calidad en el futuro y que todo esto se pueda seguir manteniendo. Porque es que al final, si nos cargamos a los ríos, es que nos cargamos todo y no tenemos agua ni siquiera en calidad ni suficiente. Entonces, si gestionamos así, pues nos quedamos sin nada, con unos problemas importantísimos. Entonces, claro, el trasvase que le veo, ¿qué pasaría con el trasvase? Que es lo que han intentado evitar. Y al final, ¿cómo ha quedado tras el memorándum y todas las modificaciones últimas? Pues un laberinto, que no se sabe muy bien aquí ya qué es preferente, qué no, cómo se va a gestionar esta cuenta, qué va a pasar. Y yo diría simplemente a la gente que hay aquí, mucha, que trabaja con el Tajo, que le importa el Tajo y esta cuenca, que no se desanime porque con lo que pasó con el memorándum mucha gente pues se llevó un mazazo. Porque fueron muchos meses, muchos años de estar trabajando, muchos grupos en España, en Portugal, y luego de repente ver que llegan con una ley en el último minuto y dicen a la porra todo, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay que hacer, y para la cuenta. Entonces que no hay que desanimarse, que hay que seguir, que esto es una carrera a largo plazo, igual que en otra época hubo otra gente peleando por el Tajo, y aquí en Toledo hubo mucha gente, otros en realidad hemos cogido el relevo, luego a lo mejor tienen que venir otros, pero no perder el objetivo y no seguir trabajando. Y sobre todo lo que no quiero es que quede una imagen de desánimo, de que esto es muy difícil o que es complicado, porque lo que quiero transmitir con esto es que estas fórmulas de gestión pueden cambiar, que el río se puede recuperar, que hay ejemplos en el mundo, en otros países, de ríos que estaban machacados, el río que pasa por Estocolmo, el Támesis en Londres, que los han conseguido recuperar, que ahora están pescando truches en esos ríos y la gente se está bañando, ríos que estaban en una situación igual como el Tajo. El Tajo sigue ahí, las circunstancias son las que son, pero podemos seguir trabajando y sobre todo buscando la racionalidad, porque lo que pedimos yo creo que es justo, que es respeto por el río, respeto por esta cuenca y su sociedad. Muchísimas gracias porque hablas, por algo yo creo que Kiki, que se me ha olvidado antes dar las gracias porque es organizado de este tipo de conferencias. Por algo decidimos ponerte en primer lugar. Realmente yo creo que como primera conferencia para ilustrar el estado del campo y la situación que está viviendo, eres única explicando. Y ahora sin más, cualquier pregunta que queráis hacer está dispuesta. Pues yo tengo quizás dos curiosidades, así un poco por meter el dedo un poco en la llave. Es decir, a todo este disparate, ¿qué dicen en Europa? Porque la directiva Marco del Agua ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué dicen en Europa? ¿Cómo es posible que no haya habido una respuesta más contundente? Te respondo, a ver, Europa lo tenemos como el ente guardián que hace cumplir lo que es España, no sé qué, y es cierto hasta cierto punto. A ver, Europa ahora tiene que revisar los planes que llegue y ver que se adapta y cumple la directiva Marco del Agua. Pero al final son determinadas personas en unas determinadas unidades, en la Dirección General del Agua, en la Comisión, o en la Dirección de Administraciones, cuando tenemos quejas comunitarias, unos cuantos funcionarios que lo ven. Entonces hay que explicarles lo que está pasando, porque si no ellos revisan los planes de toda Europa. Entonces el tema es que en la cuenca del Tajo no hay un movimiento tan fuerte a nivel técnico y a nivel sobre todo de apoyo institucional, diría yo, como hay en otras cuencas como el Ebro, a la hora de presentar todo este tipo de temas. Hay grupos y plataformas, la de Talavera, la de Tajo, ciudadanos, con nuestro tiempo voluntario, con nuestro recurso voluntario, que hacemos lo que podemos, abogados, estoy yo, están otros compañeros abogados que también están trabajando, que hacemos quejas, que hacemos alegaciones, recursos, pero claro, gente tiene una maquinaria perfectamente organizada y montada con mucho dinero que se gana con las bases, que tienen técnicos de todo tipo, el Instituto Mediterráneo de no sé qué, estudios de
falta informes de Pricewaterhouse, gente trabajando allí en Bruselas, día a día en la comisión, exponiendo lo que hay que exponer. Hemos presentado hasta ahora, grupos de la Cuenca del Tajo, la Red del Tajo, se presentó una queja por la gestión, pues en octubre. En octubre se presentaron dos. Una por la gestión del Tajo y su influencia sobre los padres de la Red Natura 2000 en movimientos ambientales. Cuando se aprobó el memorándum, se ha presentado otra queja por el memorándum, ya no solo por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, sino por todo el cumplimiento de toda la normativa de participación pública del Convenio de Aarhus, que también tiene a su vez la Comisión Europea y la Unión Europea. Se presentó una queja a la defensora del pueblo, que la admitió y la está tramitando, dijo que parecía, pues eso, por esa burla, la planificación y a los ciudadanos de una cuenca. Y ahora cuando aprueben el plan, que está a punto, el plan del Tajo ha pasado ya, en cuanto tuvieron el memorándum, el plan que estaba atascado fue cuestión de días, moverlo, Consejo Nacional del Agua, y estaría en la reforma. O sea, en cuanto estuvo el memorándum, el plan fue, todos los años que estuvo parado, ya no va a ayudar. Porque ya estaba todo listo. Ellos querían aprobar el memorándum antes que el plan del Tajo por el tema legal y de derecho. Entonces, ¿ahora qué toca? Ahora toca moverse en lugar. Requiere tiempo, esfuerzo, mucha gente trabajando, informes científicos. No basta con enseñar la foto del Tajo. Hay que decir lo que hay en esas aguas y lo que habría si hubiera más agua y las relaciones. En teoría es sencillo, es fácil y tampoco es excesivamente complicado. Pero esos informes, sí, y hay muchos estudios científicos que te van analizando lo que hay en el Tajo, lo que hay en el Jarama, pero tienes luego que irlo sacando y que presentarlo, que explicarlo, porque a la comisión no le puedes presentar, ¡bum!, toma. Le tienes que dar todo expuesto, explicado, para que puedan. Entonces, cuando salga el plan del Tajo, cuando se publique, cuando se pruebe, se presentará otra queja, pero hay que tener en cuenta que son grupos ciudadanos con trabajo voluntario, es lo que es. Y se llega hasta donde se llega, con gente que trabajamos por ejemplo, fines de semana, por la noche, cuando podemos, en vacaciones, dedicando tiempo también a nuestro trabajo, porque creemos que es importante. Y luego, pues en teoría, el plan de Cuenca del Tajo, cuando salga, es un real decreto y habría 2 meses para recurrirlo en los tribunales españoles, porque tiene bastantes incumplimientos, pero bueno, ahí entraríamos también en un terreno, sobre todo muy importante de prueba, prueba técnica y científica. Bueno, la segunda cuestión era en el ámbito doméstico, o sea, aquí dentro, en España, ¿cómo es posible que, sabiendo cómo son las cosas, porque sabemos, porque aquí están los datos, sea posible que Arias Cañete sea el ministro mejor valorado por los ciudadanos españoles, de todos los ministros que hay ahora? Es completamente inaudito lo que está ocurriendo aquí, pero inaudito de todo punto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues yo también me lo pregunto. Yo quería tratar de dar la respuesta, pero me pregunto. Y espérate que no lo hagan comisario de medio ambiente. Es un proceso. Como decía Jaime de aquí de la plataforma de Toledo, adiós Tajo, hasta la siguiente generación y la siguiente. Pero bueno, da igual, seguimos. A ver, porque esto que yo he contado no sale a la opinión pública. Estamos aquí una determinada gente interesada por el Tajo, pero por ejemplo, cuando el memorándum, cuando empezamos a sacar informes técnicos, diciendo, oigan, que lo que hay detrás de este acuerdo es esto, para el Tajo, que va a implicar esto. En prensa salía la foto de todo dándose la mano. Que vale, que fue un acuerdo a nivel político, pero luego hay que ver lo que hay detrás de las cosas y lo que van a suponer. Entonces, en prensa nacional se llamó a periódicos nacionales y no tenía, o sea, salió la noticia oficial, lo que salía la nota de prensa, salió algo en prensa local, pero es un tema como que yo digo, mira, pues si no es ahora, hay que seguir insistiendo, y hay que seguir difundiendo información y hay que seguir contando y hablando para que se sepa. Porque si no se sabe, la gente no se mueve, ni puede actuar, ni puede hacer nada. Y por ejemplo, Madrid es importantísimo. ¿Qué le pasa a esta cuenca? Madrid puede ser la mayor ventaja y el mayor inconveniente. Porque si Madrid se mueve, si Madrid mueve ficha y Madrid asume que está en esta cuenca y que no solo usa agua, sino que la vive, esta cuenca asume su unidad. Pero no para repartirse la cuenca, uno para aquí, otro para aquí, aquí una hora, sino como gestión, como cuenca hidrográfica, podría ser una cuenca muy fuerte, a nivel político, a nivel ciudadano. Pero el problema es que al final cada uno va buscando sus intereses y no hay esa unidad.
Entonces tenemos a Madrid, que si hubiera un movimiento de Madrid que asumiera soy contra del pasto y lo que yo hago influye en este río y en esta pesca, y no solamente se llaman nacionales, pues ahí podríamos tener un peso importante. Con el tema del memorándum del Tajo, no se está experimentando, yo he oído así decir del Ministerio, con el Tajo para que sirva de conejito de Indias para otros trasvases de otras cuencas. Y lo segundo es, ¿realmente existe una mafia del Tajo? Con el agua del Tajo, en el Levante. Yo lo consideraría una mafia lo que está ocurriendo. Pues, a ver, en cuanto al experimento, ya de paso que tenían el memorándum, ya que tenían la carta de los Reyes Magos, yo que era lo que habían intentado durante 40 años conseguir, y nunca habían conseguido ese nivel. Pero bueno, lo que hicieron fue decir, bueno, ya que tenemos al Tajo, no solo el Tajo, hubo 2 artículos que dejaron abiertos a cualquier sitio donde haya una conexión. Las vetas de agua y los desembalses. Porque al final la idea es ese famoso ALIC del agua, que dice, mira, como al final los planes de cuenca, ahí participa todo el mundo, se nos van de las manos, centralizamos en la Dirección General del Agua, que es más fácil entenderse como uno solo, y que sea la Dirección General del Agua del Ministerio la que maneje, para eso tiene que haber una conexión. En el Ebro, si hay conexión, ya están diciendo en determinadas zonas del norte de Castellón y demás, donde haya una conexión, se va a poner regular. Claro que es un experimento, pero ¿dónde está ahora mismo la conexión y de dónde van a tirar esta primavera? Cuando se aprobaron los reales decretos de sequía, en teoría eran para todas las cuencas. ¿Dónde fueron la mayor parte de las cuencas? En el Tajo, donde está la conexión, donde está la base. Y las demás fue testimonial. Realmente, las ventas de agua están hechas en los procesos para trasvasar agua a la sedentaria. Y de hecho, en los años 70, cuando se reguló el trasvase, hay algún escrito de alguno de los ingenieros o diseñadores de trasvase que lo decía. En un futuro, cuando no haya agua sedentaria, habrá que ir a los mercados, que sean los propios usuarios del Tajo los que vayan a comprar. Claro, sin evaluación de impacto ambiental y sin tener en cuenta al resto de usuarios, no solo a los privados. La mafia del agua del Tajo, pues un conocido que está aquí que le llaman regánsters. Yo no sé si tanto, cada uno defiende sus intereses y ellos hay que reconocer que los defienden muy bien. Tienen muchos medios, con el agua del Tajo están ganando mucho dinero. Se ha creado un ente con vida propia, un sindicato que es Tajo Segura. Ellos tienen plena conciencia por hecho y por hecho de que la cabecera del Tajo es suya y que se la dieron en los años 70 y que es suya. Y hasta ahora solamente ha habido algunas piedrecitas en el camino. Cuando han visto que esto se les podía ir, han dado el golpe. Han encontrado un ministro, secretario de Estado, director del agua, gente, han encontrado las condiciones favorables porque siempre lo han intentado, pero nunca habían encontrado pues esas condiciones para que se cumplieran. Entonces, mafia, depende de lo que entiendas como mafia, es un grupo muy bien organizado con un solo objetivo y que hace lo que tenga que hacer para conseguirlo. Sí, a eso me refiero. ¿Alguna pregunta más? Yo únicamente decir una cosa, pues no la digo bien. Tú has dicho y planteado un optimismo que hay solución. Yo estoy convencido que hay solución porque va a haber una nueva generación como vosotros que podéis plantear eso. A Ricardo y a mí, que nos pilla ya de segunda generación y que fuimos parte de aquel equipo de defensa del Tajo, ya nos chulearon lo suficiente como para darnos cuenta de que esto muere siempre que se plantea en un ámbito de decisión en donde tienen que lucharse los poderes legislativos en cuanto a quién tiene más peso político a la hora de decidir una votación. En la célebre votación del año 80, de todos los parlamentarios de la Cuenca del Tajo, hubo únicamente 2 que hicieron honor a lo que tenían que defender, que fueron Manolo Díaz Marta y Juan González Sacaray. Los demás votaron favorablemente a la ley, todos, absolutamente todos, no se escapó ni uno. Y cuando se les pedían explicaciones, yo creo que no sabían ni lo que habían. Es evidente que estos lodos vienen de aquellos barros de aquella época y lo que sí me duele es que, escuchándote hoy a ti, parece que estábamos en la librería Fuente Ovejuna haciendo previsión de lo que iba a suceder en el momento en que se aprobara la ley de aprovechamiento conjunto de la posibilidad. Pero estoy convencido de que efectivamente si luchamos, hombre, yo no digo que truchas, porque el caso nunca va a ser
sería suficiente para poder tener la ilusión de que el día de mañana al menos mis bisnietos se puedan volver a bañar en el río. Y muchas gracias por la ilusión que eso supone. Muchas gracias. Bueno, yo nada más agradeceros vuestra presencia a todos y os emplazo, si os parece bien, para el 27 de marzo, que vendrá Enrique San Martín, recién doctorado, ya el año pasado, en 2012 fue, hace ya 2 años, a hablarnos de coste-beneficio del trasvase de Tajo Segura a nivel nacional. La conferencia yo creo que tiene un título bastante chulo, que es ¿y a España le ha compensado el trasvase? Pues a ver si la respuesta me vais a disculpar un segundo porque se me ha olvidado decir, y no la presidenta de la Fundación, que hemos traído ahí fuera libros de la Fundación y libros también que han publicado en la plataforma del Tajo. Hay libros específicos sobre el Tajo. La ponencia que yo he dado está en uno de los capítulos de este libro, El Tajo, historia de un río olvidado, y hay varios libros sobre agua, también hay libros de poesía sobre el agua, una mezcla, y libros